de este tema, para darle sentido a a la SB4, platiquemos con el periodista y escritor Julio Godínez, autor de En el corazón, en las trincheras, su más reciente libro, que por cierto está promocionando. Me lo encontré en la feria del libro de Mexicali. Hoy sé que tiene que viajar a Puebla para promocionar En el corazón de las trincheras, que la verdad debo agradecer que ayer hicimos como una especie de intercambio. Además es un gran tipo, ya lo van a conocer. Así que se encuentra en una gira intensa de promoción por todo el país y es autor de la novela El mexicano de Buchenwald. Así que platiquemos. Él conoce estos temas. Julio ha sido, entre otros, colaborador del Universal, de Univisión Noticias, de Milenio y la revista GQ Esquire. Así que él conoce de estos temas, así que hablemos con Julio. Julio, ¿cómo estás? Me da gusto Hola, saludarte. el gusto es ¿Cómo mío, estás? Francisco. Buenos días a la audiencia. Sí, así es. Fíjate que quería comentarte de entrada que esta ley fue bloqueada la noche de ayer, Francisco, apenas unas horas después que entrara en vigor. Ya lo Eso. comentabas tú, vamos a tratar de explicar y contextualizar de qué va esta ley. Fíjate que el gobernador Greg Abbott ha calificado como una invasión migrante a Texas. De ahí parte todo esto. Para las personas que nos escuchan, el gobernador Greg Abbott es un gobernador republicano que en diciembre pasado firmó esta ley. Una cosa bien importante que hay que entender, Francisco, de esta ley que es realmente donde está la polémica de esta medida, es que cualquier autoridad del estado de Texas puede pedir papeles, es muy simple, pedir papeles a las personas que sospeche que son migrantes. Esto normalmente no lo pueden hacer las autoridades estatales, o sea, de cada estado de Estados Unidos no lo pueden hacer. Esta es una competencia, Francisco, de las autoridades federales de Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo para que quien nos esté escuchando pueda entender por dónde procedería esta ley. Y digo procedería porque otra vez, para quienes nos están escuchando recién, esta ley fue bloqueada apenas unas horas después de que entró en vigor ayer martes. Bueno, si una persona sospechosamente migrante iba conduciendo por una carretera, digamos, de El Paso, Texas, en la ciudad del Paso, Texas, y un policía estatal sospecha que la persona es un migrante, la puede detener y solicitarle papeles. Anteriormente a esta ley no pueden hacer eso, Francisco. Es decir, si hay una persona que se pasó un semáforo, que dio una vuelta prohibida, que no trae a lo mejor una placa de identificación de su auto, la autoridad estatal, la policía estatal, lo único que podía pedirle era la licencia a la persona que iba manejando. La polémica está en que ahora ese policía, durante un proceso de revisión, por ejemplo, porque se pasó la persona a un alto, porque se dio una vuelta prohibida, le pide su licencia, le puede solicitar también, Francisco, los papeles de migración y preguntarle, hacerle preguntas e incluso detenerlo y llevarlo ante un juez por no tener papeles o no probar su estancia legal en Estados Unidos. Esa realmente es la polémica, Francisco, y ese es realmente el meollo de todo este asunto. Ahora, ¿a quién competía eso? Decía yo que cuando digo competir es a quién le correspondía solicitar esos papeles, a la autoridad federal. Ahí es donde se mezcla esta denuncia que hace el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y donde se mezcla toda la polémica, porque esa es una competencia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Es decir, si la autoridad de Estados Unidos detecta que una persona cruzó la frontera de manera ilegal, en ese momento sí puede solicitar papeles. Sin embargo, si te encuentran en un centro comercial de Texas y de repente sospechan que tú eres una persona ilegal, eso no lo podían hacer. Entonces, ahí es donde está radicando esta polémica ley SB4, que, insisto, firmó Abbott en diciembre pasado, Francisco, y que, bueno, ayer había entrado en vigor. Sin embargo, el quinto circuito, la Corte de Apelaciones del quinto circuito votó unas horas después, ayer mismo martes,
y quedó 2-1 la votación para anular el fallo anterior que había hecho que esta ley entrara en vigor. Me gustaría nada más contarte rápidamente sobre los antecedentes de esta ley y lo que responde el gobierno de México, porque el gobierno de México ya lo veíamos en pantalla. El gobierno de México tiene una reacción fuerte. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había comentado que esta ley era discriminatoria y que esta ley lo que iba a conducir era la discriminación racial y a la separación de familias, que eso es cierto. Eh, y lo que sucede ayer, perdón, lo que sucedió en Arizona. Arizona es el contexto histórico, Francisco, de esta ley. Fíjate que hace 14 años, en 2012, entró en vigor esta ley conocida como SB 107, y le llamaban la ley Enséñame tus papeles, así se llamaba la ley. Básicamente era lo mismo, ¿no? Que cualquier autoridad podía solicitar la explicación y documentos a las personas que les parecían migrantes e incluso los podían someter a un proceso de deportación. ¿Qué sucedió con esta ley, Francisco? Bueno, después de que expertos la calificaron como una de las legislaciones más duras de los estados contra los migrantes en Estados Unidos, 2 años después de que entró en vigor, se suspendió. Se suspendió esta ley porque efectivamente la Corte dijo que era anticonstitucional que las autoridades de ese estado solicitaran papeles, y esa ley se suspendió en Arizona. Recordemos que Arizona y Texas son estados vecinos y que aparte de compartir frontera también con México, también se han visto envueltos en problemas de no tener un manejo adecuado de las personas que llegan a Estados Unidos. Entonces, sí hay antecedentes de esto, Francisco. Ayer el gobierno, como veíamos en la pantalla, ayer el gobierno de México reacciona de una reacción fuerte, contundente. Dice que, bueno, que México está reprobando la entrada de vigor de la ley antimigrante, básicamente por considerarla una ley en contra de las personas que están buscando un mejor futuro en Estados Unidos y lo único que están buscando es ir a trabajar, Francisco. De eso va esta polémica ley SB4. Julio, este va a ser un programa